Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos nuevamente aquí en nuestra sesión de Conecta y Comparte. Y el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante acerca de los espejismos. Así es que para ello, el día de hoy contamos con la valiosa presencia del doctor José Bruno Rojas Trigos, que está aquí con nosotros, lo pueden ver en pantalla, y les voy a platicar un poquito de él. El doctor José Bruno Rojas Trigos es egresado de la licenciatura en Física y Matemáticas de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, la ESFEM, del Instituto Politécnico Nacional, en donde el doctor realizó sus estudios de maestría, obteniendo el grado también de maestro en ciencias en la especialidad de física. Posteriormente, realizó sus estudios de doctorado en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Legaria, del Instituto Politécnico Nacional, obteniendo su grado como doctor en Tecnología Avanzada. Como investigador adscrito al mencionado centro de investigación, se ha desarrollado en el campo de las ciencias y técnicas fototérmicas, dedicándose a la modelación y simulación de procesos de difusión del calor en materia condensada y a la determinación de propiedades térmicas y ópticas en sólidos. El doctor Rojas Trigos ha contribuido como coautor en más de 26 artículos de investigación en publicaciones internacionales y dirigido o codirigido 5 tesis de maestría y 4 tesis de doctorado. Es beneficiario del Programa de Estímulos al Desempeño de los Investigadores, EDI, del Instituto Politécnico Nacional, desde el año 2012. Y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI-CONACYT desde el año 2013. Bienvenido, doctor, aquí a este espacio y pues lo dejamos con su presentación. Muchas gracias a todos, bienvenidos a este espacio de Prometea. Y bueno, sin retrasar más las cosas, voy a compartir la presentación para hablar un poco del tema que justamente he venido a compartirles. Y bueno, el título de esta plática o de esta ponencia, pues es espejismos que dicen la verdad, el empleo del efecto Mirage en la caracterización de materiales. Bueno, yo creo que todos hemos tenido o tenemos la noción de lo que es un espejismo o creemos que tenemos la noción de un espejismo y a veces lo confundimos con otros efectos, otros fenómenos físicos, pero realmente ¿qué es un espejismo? Pues un espejismo es una ilusión óptica. Y es una ilusión óptica que se produce debido al efecto llamado refracción de la luz. En la naturaleza, en general, esta refracción implica que la luz, al cambiar de un medio, de un medio en particular que tiene algunas características ópticas, particularmente este famoso índice de refracción, cuando cambia de medio, por ejemplo, cuando la luz viaja, por ejemplo, del aire hacia otro medio translúcido, por ejemplo, agua o algún otro líquido, o al vidrio, por ejemplo, cambia su dirección. Y ese efecto o ese fenómeno se conoce como refracción, ¿no? En el mundo de los espejismos, de manera natural, estos espejismos se producen justamente por la presencia de cambios de temperatura, de gradientes de temperatura en la atmósfera. Es decir, parte de la atmósfera está a una mayor temperatura que otras secciones. Y eso implica que hay un gradiente, es decir, un cambio, una variación en este índice de refracción, lo que hace que la luz se curve. Y esto genera ese espejismo, este efecto o esta ilusión óptica, ¿no? De manera general, los espejismos se clasifican en dos familias, ¿no? En los espejismos llamados inferiores y los espejismos llamados superiores. Y la diferencia entre ellos es, de hecho, bastante simple. Tiene que ver justamente con la forma en que se generan este tipo de espejismos, que es como decía, por gradientes o distribuciones de temperatura. En el caso de los espejismos inferiores, en consideración a la línea de visión, es decir, la línea por encima del suelo y hacia el horizonte, se producen porque la atmósfera que está más cercana al suelo está a una menor temperatura, a una mayor temperatura que la que está por arriba de ella.
Este tipo de espejismos son los que podemos observar justamente en los desiertos, en las carreteras que están muy fuertemente asoleadas, y vemos a la distancia en el camino como una especie como de agua que no es tal, ¿no? Sino es justamente un efecto de la refracción de la luz, y tiene una característica de ser poco estables. ¿A qué me refiero con poco estables? Finalmente, ustedes saben que cuando un gas se calienta, se vuelve menos denso, ¿no? Es decir, hay, en un determinado volumen hay una menor cantidad de él. ¿Por qué? Pues porque el gas se vuelve cinéticamente más activo. Entonces su densidad es menor, el gas se expande, y eso quiere decir que el aire frío, al ser más denso que el aire caliente, es más pesado. Entonces, dado que en los espejismos inferiores las capas de aire caliente están por debajo de las capas de aire frías, el aire frío superior tiende a bajar, mientras que el aire caliente inferior tiende a subir, y eso genera mezclas de aire, ¿no? Mezclas de la atmósfera y cambios en la temperatura que también afectan a este fenómeno, ¿no? Y eso también crea, desde luego, turbulencias, ¿no? Porque finalmente es aire, es un flujo de un fluido, en este caso un gas, o un gas complejo, y, y estas turbulencias afectan a este fenómeno. Y en ese sentido, pues es mucho menos estable, ¿no? Fácilmente desaparece. En cambio, los espejismos llamados superiores, ahí la variación de temperatura es inversa, es decir, las capas de aire más calientes están por encima de las capas más frías, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, en el mar, ¿no? En el mar, cuando uno va hacia la costa, el aire que está por encima del horizonte está a una temperatura mayor que la que está por debajo, debido a que el mar absorbe, aunque parte del calor, aunque también lo reirradia, pero ciertamente es menor. Y entonces, a veces las costas, en lugar de aparecer como una costa, se ven como una torre, como justamente se ve en la imagen de la derecha. Estos son mucho más estables porque, afortunadamente, el aire caliente está por encima del aire frío, entonces es poco probable que haya un mezclado, en este caso por temperatura, pero al igual que los espejismos inferiores, los superiores también son fuertemente afectados por la dinámica de la atmósfera, ¿no? Por ejemplo, si hay un temporal, hay viento, corrientes alisias, todo esto genera mezclas de temperatura y por lo tanto genera cambios en esta distribución de temperatura, y por lo tanto cambia cómo se distribuyen los valores de la índice de refracción. Aquí justamente podemos observar cómo se define en realidad el índice de refracción, o lo que la mayoría de nosotros conocemos o llegamos a conocer en la educación secundaria, preparatoria, incluso en la superior, como índice de refracción. Es un cociente, es la magnitud de propagación de la luz en el vacío, ¿no? Los famosos 300,000 kilómetros por segundo, dividida entre la velocidad de propagación que tiene la luz, pero en algún medio en particular. Por ejemplo, en aire, en agua, en glicerol, en dióxido de carbono, etcétera, ¿no? Eh, Usualmente uno piensa que esta cantidad de índice de refracción es un número real, ¿no? De hecho, es un número, o la mayoría de las veces es un número que es ligeramente mayor que 1, ¿no? Eh, a esto voy a volver a un poco más adelante, pero por el momento vamos a pensar que el índice de refracción es esto. Y una pregunta interesante de estos fenómenos de los espejismos es, bueno, es interesante, son bonitos, pueden ser peligrosos en cuanto a la navegación y algunas situaciones de ese estilo, pero más allá de ser un fenómeno bello, ¿qué utilidad pueden tener los espejismos? Y por otro lado, ¿es posible o sería posible generar espejismos artificiales? Y la respuesta a la segunda pregunta es sí, uno puede generar espejismos artificialmente. Lo único que necesitas hacer es precisamente
generar este gradiente, esta diferencia de temperaturas en algún fluido, ¿no? Puede ser un líquido, puede ser un gas. Y la primera pregunta es un poco más interesante. Bueno, ya los generé y fuera de que, bueno, me pudieran servirme para hacer un truco de magia, como para qué yo quiero generar un espejismo artificial, ¿no? Y la respuesta es justamente que al darnos cuenta de que estos espejismos como que son inducidos por temperatura, por gradientes de temperatura, están fuertemente relacionados, por lo tanto, con las características que determinan cómo el calor se transporta o se difunde a través de un medio. Es decir, las características físicas y químicas que tienen que ver con cómo el calor se propaga. Entonces, si yo pudiera utilizar estos espejismos artificiales y generarlos de manera controlada, podría determinar todo tipo de propiedades físicas y químicas en sustancias, ¿no? No solamente en gases y en líquidos, también en sólidos, ¿no? Y inspirados en esta idea justamente y aparece una técnica de caracterización de la materia condensada que se conoce con el nombre de espectroscopía de flexión óptica de Haz, o en inglés, OBD. Esta técnica es una técnica que forma parte de un grupo o de un conjunto de técnicas de caracterización, es decir, de estudios de la materia, muy grande que se conoce como las técnicas fototérmicas, ¿no? En esencia, la idea de estas técnicas, y particularmente de la técnica OBD, es utilizar la luz para inducir cambios o generar fuentes de calor que van a difundirse, y ese calor que se difunde, que se transporta, que se propaga, va a producir varios efectos, entre ellos este efecto espejismo o mirage, ¿no? Como en francés. Y, y uno puede aprovechar estos efectos cuando lo hace de manera controlada. Como para qué nos puede servir o qué propiedades puede determinar este tipo de técnicas. Por ejemplo, esta técnica se ha utilizado para la determinación, desde luego, de las propiedades térmicas de un material. Por ejemplo, su conductividad térmica, que es la análoga a la conductividad eléctrica, es decir, qué tanta facilidad ofrece un material o un medio para que el calor se propague a través de él. Su difusividad térmica, que es una medida, una cantidad que está relacionada con qué tan rápido es transportada o qué tan rápido es difundido este calor, y otras propiedades térmicas más, ¿no? Eh, pero también se ha utilizado para la detección y la cuantificación de trazas de compuestos. Dice, bueno, pero ¿por qué? Bueno, en este caso debemos tener en cuenta que aquí el calor, como vamos a explicar en un momento, se genera justamente porque hay algo, una muestra, un objeto, que va a absorber la energía de un haz de luz y la va a transformar en calor. Entonces, esa absorción o la absorción que tenga o la habilidad que tenga ese objeto, esa muestra o ese medio material para absorber esa luz, y cuánta puede absorber y cuánta puede transformar en calor, depende fuertemente de sus propiedades químicas. Y de tal manera que puede ser utilizada para determinar, por ejemplo, si yo tengo un color de luz muy específico, hay ciertos compuestos químicos que solo responden o solo absorben ciertas longitudes de onda, ciertos colores, y entonces puedo utilizar el efecto espejismo que produce esta absorción de estas moléculas o de estos compuestos para determinar cuánto de él hay. Ahora, como mencionaba anteriormente, los espejismos naturales están fuertemente influenciados por las características atmosféricas, ¿no? Particularmente el viento, la velocidad del viento. Entonces, eso quiere decir que este tipo de técnicas también se pueden utilizar para determinar velocidades, ¿no? Porque la respuesta de este espejismo a un flujo de este gas o de este medio o de este líquido donde se produzca este espejismo va a estar influenciado por cómo se mueve este fluido, ¿no? Cómo se mueve este gas, cómo se mueve esta atmósfera, cómo se mueve este líquido.
y se le puede utilizar entonces como una especie de anemómetro o de odómetro, o incluso para determinar flujo másico, ¿no? Ahora bien, ¿cómo es un experimento típico o un sistema típico de este tipo de técnicas, de esta espectroscopía de deflexión óptica de haz? Tengo una muestra, aquí en este caso sample. Este va a ser el objeto que va a absorber la luz. Lo tengo en un soporte, en un sample stage, y primeramente voy a generar una luz que va a ser absorbida por esta muestra. En este caso, por ejemplo, un láser, ¿no? Que se le conoce como el láser de bombeo, ¿no? Porque va a bombear energía hacia ese material. Y voy a dirigirlo a través de un sistema de espejos y de lentes convergentes, y lo voy a enfocar sobre la muestra. Y entonces la muestra va a absorber esta, esta, esta energía. La va a transformar en calor, va a difundir ese calor en el interior de ella, pero también lo va a transferir al aire que está alrededor de esta muestra, ¿no? Puede ser un gas como el dióxido de carbono, como la atmósfera misma, o pudiera ser un líquido, por ejemplo, glicerol, podría ser algún metanol, o algún alcohol, o algún compuesto más pesado, ¿no? Ahora bien, y eso va a crear ese calor que se transfiere a ese líquido, a ese fluido de trabajo, va a generar en ese fluido de trabajo justamente un gradiente de temperaturas que va a generar asimismo un gradiente del índice de refracción. Entonces voy a tomar una segunda luz, un segundo láser, en este caso, y voy a hacer pasar ese láser por esa región o por la región de ese gas o de ese líquido que está siendo calentado. Y como está cambiando el índice de refracción, la luz se va a curvar al atravesar esa sección, de tal manera que ese haz, si lo vemos como un rayo, va a desviarse. Y yo puedo medir qué tanto se desvía en una o en otra dirección. Y la técnica se basa justamente en cuantificar esas desviaciones. Y con esas desviaciones están ligadas justamente a todas las propiedades, tanto térmicas como ópticas, tanto del gas o del fluido de trabajo como de la muestra, ¿no? Aquí quiero enseñarles cómo se ve, por ejemplo, de una manera exagerada, desde luego, estos desplazamientos tangenciales y normales. Voy a regresar un momento. ¿Por qué tangenciales y normales? En el plano tangente, es decir, en el plano de la superficie de la muestra, yo puedo desviarme hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de algunas propiedades de ese fluido. Pero también mi haz puede elevarse, cambiar su inclinación vertical. A ese es su desplazamiento normal. Y entonces aquí podemos ver, por ejemplo, en el diagrama de colores, nos están simulando cambios en el índice de refracción, inducidos de alguna manera, por temperatura particularmente, y la línea roja representa un haz de luz que, por ejemplo, no fuera desviado, ¿no? Antes de que esa temperatura y ese índice de refracción cambiara, ¿no? Se ve recto. Pero una vez que está establecido este gradiente de temperaturas y este cambio en el índice de refracción, la línea negra nos dice qué tanto o esperamos que se desvíe ese haz. Y vean que es bastante, ¿no? Tanto lo hace en la dirección tangente, es decir, hacia la izquierda, hacia la derecha, o en la dirección normal, hacia arriba o hacia abajo. Esto va a depender del tipo de gas o del tipo de líquido. Algunos líquidos y algunos gases desvían preferentemente a una dirección, y otros desvían hacia otras direcciones, ¿no? Eso tiene que ver con una propiedad de estos materiales, de estos fluidos, que se conoce como el coeficiente termoóptico, ¿no? Es decir, ese coeficiente termoóptico es un número que me determina en un cierto rango de temperaturas qué tanto puede cambiar el índice de refracción en consecuencia a un cambio de la temperatura en ese medio, ¿no?
A veces, para algunos materiales, ese número es negativo y para otros es un número positivo, ¿no? Por eso las posibilidades de desviaciones hacia la izquierda, a la derecha, o hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Bueno, quiero mostrarles en este caso también cómo o qué fenómenos están ocurriendo. Y se van a dar cuenta que en general los espejismos, y particularmente un espejismo que es artificial, es un fenómeno complejo, es un fenómeno que involucra una suerte de fenómenos más y de efectos que compiten y que coexisten, ¿no? Aparece la absorción de la luz, porque sin ella no puedo inducir esta temperatura, no puedo generar este calor, y esta absorción de la luz está fuertemente ligada a cómo está modulada esta luz y qué distribución de potencia tengo. Es decir, la luz aparece una iluminación continua o está siendo modulada, es decir, se prende y se apaga, que puede serlo de manera periódica o pudiera ser un pulso, ¿no? Se prende y un instante solamente y se apaga. Y con distribución de potencia me refiero a si en cualquier punto del espacio hay la misma luminosidad, ¿no? La misma cantidad de luz, digámosle así, ¿no? Los láseres, por ejemplo, tienen una distribución gaussiana, es decir, la energía de la luz está fuertemente concentrada en una región y prácticamente se extingue lejos de esa región muy pequeña, por cierto. Una vez que se absorbe la luz, se genera el calor, ¿no? Y esa generación de calor se produce por mecanismos diversos, por ejemplo, los conocidos como desexcitaciones radiativas y no radiativas. En este momento no quisiera hablar mucho de ellos, pero tienen que ver con efectos, por ejemplo, como con la luminiscencia de un material, es decir, un brillo artificial del material, eh, y con la vibración interna de ese material, ¿no? Y ese calor, una vez que se genera, es transportado, ¿no? Pero como el calor también afecta otras propiedades físicas, por ejemplo, la densidad, no solamente hay un transporte de energía, en este caso calor, también hay un transporte de momento, es decir, la termalización de un medio induce movimiento. Y entonces se produce una difusión de calor, pero también se induce un flujo en un fluido. Y este transporte, esta difusión de calor y este flujo de fluidos finalmente, como consecuencia, tienen la variación del índice de refracción y por lo tanto la desviación de esteas, ¿no? Aquí podemos ver una simulación que preparé para ustedes de una situación típica en la que uno hace una medición por OBD. Tengo una muestra, en este caso aparece como gris, de carburo de silicio, que está sobre un portamuestras de cobre, y todo esto está inmerso en una atmósfera de dióxido de carbono. Y voy a incidir una iluminación, una luz de manera uniforme, es decir, estoy iluminando toda la superficie del carburo de silicio con la misma intensidad de cualquier punto, pero lo voy a hacer periódico, ¿no? Se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga. Y entonces aquí pueden observar a la izquierda cómo cambia la temperatura tanto en el aire, bueno, perdón, en el dióxido de carbono, en la atmósfera del gas, como en el carburo de silicio, como en la base de cobre. Y a la derecha pueden ver cómo cambia el índice de refracción en el aire, perdón, en el aire, en la atmósfera de dióxido de carbono, ¿no? Vean que es bastante uniforme, pero copia un poco la forma del carburo de silicio, ¿no? ¿Qué pasa si yo, en lugar de iluminar de manera uniforme, ilumino con un láser que tiene una distribución diferente, ¿no? En este caso, igualmente tengo una atmósfera de dióxido de carbono, una muestra de carburo de silicio sobre una platina de cobre, pero ahora la luz en el centro es muy intensa. Y conforme yo me alejo radialmente hacia los extremos, las fronteras de esta muestra de carburo de silicio, la luz es exponencialmente más y más débil. Vean la gran diferencia, ¿no? Hay un punto muy caliente en la muestra y en el dióxido de carbono, y lo mismo ocurre con el índice de refracción, ¿no? Tiene la forma de un
casquete semiesférico. En este caso, este efecto aparece y desaparece porque la luz está modulada, ¿no? Se está prendiendo y apagando la luz todo el tiempo, ¿no? Bueno, aquí estos dos simulaciones es considerando, o han sido generadas considerando que el dióxido de carbono, la atmósfera en este caso, es prácticamente, está quieta, ¿no? Prácticamente está cuasi estática. ¿Qué pasa si yo hago que este dióxido de carbono fluya hacia alguna dirección, por ejemplo, de izquierda a derecha? No sé si alcanzan a ver que eso que antes se veía como un punto caliente y como un casquete semiesférico, ahora se ve como un cacahuate, ¿no? Como algo que está deformado. Y eso es producto justamente o ese efecto de la velocidad en el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se deforma esa temperatura o esa distribución de temperatura y qué tanto cambia el índice de refracción y por lo tanto qué tanto se van a afectar los valores de estas desviaciones normales y, 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 trans, y tangentes? Va a depender tanto de las propiedades térmicas y ópticas de todos los materiales involucrados como también de la velocidad de este fluido. Para que lo veamos un poco más de cerca, a la izquierda tenemos el efecto de cuasi estacionario, es decir, el dióxido de carbono está prácticamente quieto, pero hay un cambio en su índice de refracción, hay una gran parte de él no ha cambiado su índice de refracción, pero hay una parte en la que intensamente se cambió el índice de refracción, ¿no? Estos arcoíris que se ven aquí son valores que gradualmente cambian, pero vean lo que ocurre cuando ese mismo dióxido de carbono está bajo flujo, cómo se deforma, ¿no? Entonces, está fuertemente ligado esas desviaciones que yo puedo medir o que se pueden medir con todas estas propiedades, particularmente el flujo de fluidos, ¿no? Hay otras técnicas dentro de las técnicas fototérmicas que también explotan este efecto de cambios en el índice de refracción inducidos por cambios en la temperatura. Particularmente, les pongo estas tres, que se le conoce como, la primera que se le conoce como la espectroscopía y microscopía de lente térmica, o TLS en inglés, y justamente como hay un cambio en el índice de refracción, ustedes saben que así funcionan las lentes, ¿no? Las lentes convergentes o divergentes funcionan porque tienen un índice de refracción diferente a la del aire y además tienen una curvatura, ¿no? Y entonces eso cambia los ángulos y las desviaciones que se generan. En este caso, en lugar de tener una curvatura fija, lo que se hace es, cuando tengo un material por el cual puede atravesar la luz, yo lo voy a calentar de alguna manera y voy a inducir en ese material un gradiente de temperaturas que va a formar una lente térmica del tamaño y de la potencia que yo quiera, ¿no? O mejor dicho, que dependa del calentamiento, que yo puedo controlar, ¿no? Hay otro tipo de espectroscopías que se conoce como la espectroscopía de cambio de fase fototérmica y otro que se conoce como la generación de imágenes por reflectancia óptica modulada, o MOR. Y este justamente tiene que ver porque esta reflectancia o reflectividad de un material tiene que ver justamente con el índice de refracción. En realidad el índice de refracción no es un número real, es un número complejo. Y una parte de ese número complejo está fuertemente ligada a la reflectancia. Bueno, aquí podemos, o quiero mostrarles algunas de las referencias más elementales para conocer un poco más de esta técnica de OBD, y quiero darles las gracias por su atención y desde luego estoy abierto a sus preguntas. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Es un tema bastante interesante, sobre todo el hecho de que podemos hacer nuestros propios espejismos, que quizá es lo nuevo aquí para muchos, ¿no? Que quizá lo más común es recordar
a los espejismos de la naturaleza y más en las caricaturas, en las películas que nos ponen al desierto y como ya después de cierto momento, pues el famoso oasis, ¿no? Que era Ujú. al final de cuentas un espejismo. O cuando la Claro, gente va en carreteras y que también puede visualizar algunas cosas, etcétera, ¿no? claro. Entonces creo que es un tema que nos amplía mucho el día de hoy. Ujú. Y pues vamos a recordarles al público que nos está viendo que puede hacer en este momento las preguntas al respecto aquí al doctor. Él estará muy contento de resolver todas sus dudas. Claro. Y bueno, veamos si hay alguien por aquí. Bueno, Freda nos manda saludos. Dice que ya está lista aquí para aprender mucho. Se conectó desde el inicio de la charla. Hay un comentario de Chris Cat que dice, ¿es magia? ¿Es ilusionismo? Quizás es a lo que más asociamos un espejismo, ¿no? Pero ya vemos que Claro. hay mucho más. Y bueno, voy a hacer una pequeña pregunta acá. Pues se habla de diferentes efectos inducidos por la temperatura, ¿no? El efecto Mirage o las lentes térmicas, etcétera. Entonces, ¿es posible que ambas coexistan o que varias de ellas coexistan? Y si es así, ¿cómo afecta la precisión de las técnicas que se basan en ellos? De hecho, sí. Justamente una cuestión que uno debe de tener en consideración cuando uno construye o arma un experimento de fototérmico, de espectroscopia fototérmica, es tener cuidado de minimizar los efectos que uno no quiere observar, ¿no? Eh, Finalmente el calor se va a difundir por todos lados, ¿no? No hay barreras térmicas perfectas, no hay aislantes térmicos perfectos, y finalmente yo puedo tener coexistencia tanto del efecto Mirage como del efecto de lente térmica. La cuestión acá es cómo debo de variar las condiciones con las que yo genero el efecto o el gradiente de temperaturas para que sea más intenso un efecto o el otro. Pero desde luego, y si uno no lo toma en cuenta, pues claro, pues se afectan mutuamente, ¿no? Y es por esto que en muchas de estas técnicas, por ejemplo, en la lente térmica, como si yo no quiero tener la influencia del efecto Mirage del aire alrededor, como la luz se propaga en el vacío, puedo hacer este experimento en el vacío. Y entonces provoco la lente térmica dentro del material, pero fuera que a lo mejor está en una cubeta semitransparente, por ejemplo, de acrílico, de vidrio, de cuarzo, pero fuera de ella hay vacío. Entonces, no hay efectos convectivos, no hay efectos de transporte de calor hacia afuera por conducción, solo pérdidas por radiación, que generalmente son muy pequeñas, pero no se va a dar el efecto Mirage. Y solamente me preocupo por la lente térmica. Y la desviación que se Y, genera. Muy y, bien. y viceversa, claro, ¿no? Ujú. Sí, tenemos aquí una pregunta de Chris Cat. Nos dice, la vista es un sentido primordial, pero pareciera que es fácil distorsionarla y por ende nuestra percepción del entorno. ¿Qué piensas acerca de ello? Que tienes toda la razón. La vista, desde luego, es un sentido primordial. Si haciendo una analogía muy torpe, si nosotros fuéramos o nos viéramos a nosotros mismos como computadoras biológicas, la vista es un periférico de acceso de información, ¿no? Así como en tu computadora puede ser el teclado o la información que descargas de internet, ¿no? Y desde luego puede ser engañada. El espejismo es un engaño, ¿no? Es una ilusión óptica, te hace pensar que tienes una costa o una torre que no existe porque es la costa, ¿no? O que hay agua que no está allí, ¿no? Y no importa cuánto camines, jamás la vas a alcanzar. O que objetos están flotando, ¿no? Ese efecto ocurre justamente en los litorales también, ¿no? Es un espejismo superior, eh, y puede ser engañado. Y eso te dice justamente que debes de tener mucho cuidado con lo que aceptas por la realidad, ¿no? Porque tus sentidos te engañan. Para tu cerebro lo que estás viendo es real, eh, pero en realidad no lo es, ¿no? Entonces debes de tener mucho cuidado no debes de apresurarte a decir
que tal o cual cosa es porque yo lo vi. Es decir, la evidencia anecdótica, lo que yo he visto, lo que a mí me ha pasado, lo que a mí me han contado, no es suficiente para decir que tal o cual cosa es o tal cual cosa es verdadera. Es algo más complicado de eso, ¿no? Sí, muy, muy buena pregunta. Y de hecho nos dice también Chris Cat, ¿hay alguna referencia de este tema de la distorsión, espejismos en el vacío en cuanto a la tecnología, por ejemplo, del telescopio James Webb? Eh, bueno, el espacio no es exactamente vacío, pero casi. Sí, sí lo hay. De hecho, hay un análogo a la lente térmica que se llama la lente gravitacional, ¿no? La luz, si bien no es afectada por campo eléctrico, electromagnético, sí es afectada por los campos gravitatorios. Entonces, eh, la luz es curvada o se curva porque el espacio-tiempo se curva. ¿Por qué? Pues porque hay algo que tiene más ahí, ¿no? Una estrella, un agujero negro, un planeta. Y una cuestión interesante es que una de las muchas verificaciones de la teoría general de la relatividad de Einstein es que aprovechando el efecto del lente gravitacional, tú puedes ver estrellas que en principio deberían estar ocultas a tu campo visual, porque hay un planeta o hay un sol que está en tu campo visual y no deberías de poderlo ver, y la ves porque la gravedad de esa cosota que está ahí intermedio, está estorbando, curva la luz para que logre llegar a ti. Y eso es un efecto que tienes que considerar justamente en los telescopios eh, como el James Webb, incluso estando fuera de la atmósfera. Ujú. Sí, e incluso con equipos vamos ahora hacia los microscopios, ¿no? Con el confocal, que casi siempre también tiene que estar a una temperatura baja, justo para evitar efectos térmicos en Claro, visualizaciones. por ejemplo, en la microscopía confocal, por ejemplo, ocurre lo que le llaman el brillo de calor, ¿no? Como lo que ocurre cuando te acercas a algo que está muy caliente y lo demás está no tan caliente, ¿no? Como que se pixelea, ¿no? Y eso es lo que vas a ver en lo que te podría pasar en el microscopio confocal cuando lo que estás observando de pronto, híjole, hubo un gradiente de temperaturas por algo, por lo que fuera, ¿no? Por alguna fuente de calor eh, que afecta a la medicina. Sí, y todo va a la cuestión visual. Está muy padre. Entonces, ¿podrías decirnos también, además de la determinación de las propiedades térmicas y ópticas, qué otras aplicaciones existen de estas técnicas? Bueno, ya las mencionaba un poco, se pueden determinar trazas de contaminantes. eh, por ejemplo, uno de los contaminantes más peligrosos y recalcitrantes que uno puede encontrar en el agua es el cromo 6, ¿no? Y no necesitas una gran cantidad de cromo para ser tóxico, para ser cancerígeno, ¿no? Para afectar la vida. Eh, pero es difícil medir cantidades pequeñas. ¿A qué me refiero con pequeñas? A partes por billón, partes por trillón, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Claro, hay una cierta cantidad de equipo, por ejemplo, o de técnicas, como por ejemplo la cromatografía de gases o la cromatografía de líquidos de alta resolución, pero tienen el inconveniente primeramente o mayormente de que es un equipo muy caro, es difícil de manejar, tienes que entrenarte mucho, y cuando mucho me refiero a años, para usarlo correctamente, pero además te das cuenta de que el costo de ese equipo son varios millones de pesos y el costo anual de mantenimiento son cientos de miles de pesos anualmente. En cambio, este tipo de técnicas son mucho más baratas. Cuando te podrás gastar tal vez 100,000 pesos en la instrumentación, pero el mantenimiento es mucho, y el mantenimiento es 20 o 30,000 pesos al año tal vez, ¿no? Obviamente te tienes que entrenar, porque no es
no es una cosa simple. Además, hay que interpretar los datos, igual que en HPLC, ¿no? Pero te sirven para este tipo de detección de trazas de contaminantes, pero no solamente para ello. Piensa, por ejemplo, otra posible aplicación es la anemometría, ¿no? Yo quiero medir simultáneamente en un torrente de aire a qué velocidad va y por lo tanto qué flujo tiene, pero también cuál es su composición química, ¿no? Y puedes lograrlo con este tipo de técnicas. Desde luego, versiones más sofisticadas, ¿no? Que esta que yo les mostré, que es muy sencilla, ¿no? Está optimizada para medir cantidades bien particulares, pero se puede optimizar para otras propiedades, ¿no? En los materiales semiconductores se puede utilizar este tipo de técnicas también para determinar propiedades de esos materiales semiconductores, ¿no? Propiedades electrónicas y eléctricas, desde luego, ¿no? Sí. Tenemos aquí un mensaje de Plan B, Freda Diana, que nos dice todo lo que uno realmente no se imagina de las aplicaciones. Está sorprendida por lo que acabas de mencionar. Y hay otra pregunta que nos dice, ¿qué es lo que más te ha sorprendido en tu carrera como investigador? Algo que nunca te hubieras imaginado. Algo que nunca me hubiera imaginado, supongo que te refieres al ámbito profesional, ¿no? Porque en el personal, mira, hay cosas que, como dicen, pues, uno no lo sabe todo, ¿no? Pues la Eh, que gustes contarnos. pero, Ambos, estaría bien. pero, pero digamos que en la cuestión, digamos, técnica, cuando yo empecé a acercar yo no las conocía, yo no conocía las técnicas fototérmicas, ni siquiera sabía que existían, ¿no? Hasta el doctorado, ¿no? Yo estaba enamorado de otra área de la física que se conoce como reología, ¿no? Sí, fluidos. La sono yo, ok. Bueno, yo trabajé mucho en eso durante la maestría y la licenciatura, pero por alguna razón derivé al Cicata. Y la primera técnica fototérmica con la que me encontré fue la técnica fotoacústica, que es la técnica que da origen a todas estas técnicas llamadas fototérmicas, ¿no? Y lo interesante de la técnica fotoacústica es que, sin ser literal, sin ser demasiado literal, escuchas la luz, ¿no? La técnica está basada en escuchar vibraciones mecánicas, sonido, que induces por la transferencia de calor, ¿no? Que es inducida por la absorción de la luz. Entonces, de alguna manera, podrías decir que estás escuchando la luz, ¿no? Y en el plano personal, una vez en un congreso, por ejemplo, yo acababa de publicar un artículo en el que hacía no una corrección, digamos, una ampliación a un modelo que había sido publicado por unas personas de Europa del Este muy, muy famosos. Y hubo una persona ahí que me preguntó algunas cosas en el Congreso. Yo era todavía estudiante, prácticamente, no, no, ya no era estudiante, tenía un año que me había graduado del doctorado, y ya le respondí todo esto. Y justamente era esta persona, ¿no? Y nunca me di cuenta que era esta persona a la que yo critiqué tanto en mi trabajo. Pero bueno, pero fue razonablemente amable, ¿no? Sí, finalmente así va la ciencia, ¿no? Sí, claro. Se avanza, algunos tenemos unos resultados, otros se confronta, pero finalmente es por el avance en general, ¿no? Por aquí sí va, por aquí no va, por aquí tal vez. Pero Sí, o cuando sea, uno tiene eso de contacto con la gente que uno ya tiene el nombre en la cabeza, pero nunca lo has visto, suceden así se congeló. esas cosas. Ah, ya, estás aquí con nosotros. Eh, Sí. Perdón, se congeló un poco. Ah, Sí, tienes razón, o sea, la ciencia no se trata no es la cuestión de ofender a nadie, tampoco es la cuestión de defender a nadie, porque la cuestión no es defender o ofender a una persona, la cuestión está en encontrar la explicación de algo. ujú. Y puede ser que la explicación que yo hoy dé de algo funcione muy bien y mañana venga otra persona y me diga, ¿sabes qué?
o sea, sí, pero no. O sea, te estás olvidando de este fenómeno y podría pasar esto, y a lo mejor, o corrige resultados que yo tal vez no pude explicar con un modelo, y dice, no, mira, pues es que te equivocaste en esto o hay que corregir esto. Y eso es lo importante de la ciencia, que la ciencia no es un dogma, la ciencia se autocorrige Ujú. y por lo tanto uno tiene que ser sensible a que te van a corregir y no te lo tomes a pecho, o sea, porque tú también en algún momento vas a tener que corregir a alguien tal vez, ¿no? Y no pasa nada, nadie se va a morir Así es, y es por el bien de todos. y es por el bien de todos, efectivamente. Aquí hay otra pregunta curiosa que nos hacen. ¿Has leído todos los libros que están atrás de ti? Para que veas que nos están viendo. Ah, no todos. Y debo decirte que no todos son míos. Los que ves acá, o los que están justamente acá, prácticamente son de mi esposa. Mi esposa también es investigadora, pero ella es urbanista. Y todos son libros que ves son urbanismo, arquitectura, historia del arte, historia de la medicina, porque se dedica mucho a la historia de los hospitales y muchas otras cosas más. Y la repisa inferior que no ves son los míos y otros que tengo en mi oficina. No Ok, tengo tantos libros como ella, la verdad. Ojalá yo te pudiera decir que sí, los he leído. Algunos sí, no todos. Ella sí. ok, pues esperamos que ella también en algún momento venga a este espacio con nosotros a compartir igual que tú. Ah, claro, le encantaría. Sí, a ver, veamos si hay alguna pregunta más por aquí, pero sí, la gente está muy atenta a tu charla y a lo que vas comentándonos. Bueno, una pregunta por aquí. ¿Qué factores pueden afectar el desempeño de los sistemas de caracterización basados en estas técnicas? Hay muchas características. La primera cosa que debes de tener en cuenta es que, dado que están basados en la absorción y la transferencia de calor, la absorción, generación y la transferencia de calor, eh, tienes que tener mucho cuidado en esta generación de calor, primeramente, ¿no? ¿Cuál es la luz o cuáles las cualidades de la luz que va a ser absorbida? Es un campo uniforme de luz, está modulada, está pulsada, es continua, es una iluminación, todo el tiempo está iluminándose, por ejemplo. Eh, y cómo está, o es un haz gaussiano, es un láser, qué tan gaussiano es, porque no todos los láseres son igual de gaussianos, digamos que hay de calidades a calidades, hay láseres que no son gaussianos, son bigaussianos o tienen modos mucho más altos, primeramente. La segunda es eh, que dado que hay procesos de transferencia, tienes que tener en cuenta que el calor se pierde, ¿no? Cualquier cuerpo que está a una cierta temperatura va a radiar calor, ¿no? Arriba del cero absoluto, vas a radiar calor y esa es una pérdida de calor. Como sabe, el calor es una de esas formas de energía muy difíciles de manejar porque es prácticamente imposible de recuperar o de retener, ¿no? Por eso los motores son tan poco eficientes, ¿no? Los motores de combustión interna me refiero, respecto, por ejemplo, a los motores eléctricos, ¿no? Son mucho menos eficientes. ¿Por qué? Pues porque están procesos de intercambio y generación de calor involucrados. Entonces, tienes que tener en cuenta las posibles pérdidas de calor. Eh, y finalmente, eh, en el caso, por ejemplo, de los experimentos que son de espectroscopía, como OBD, la alineación de los elementos ópticos es crucial. Es muy difícil alinear. Uno muestra el diagrama y dice, ay, sí, el láser va aquí, el espejo va acá, pero realmente es muy difícil, ¿no? Puede ser que te tardes 2 o 3 semanas solamente alineando y montando para un experimento que a lo mejor dura 10 segundos, ¿no? Y desde luego, pues el entorno, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la temperatura ambiente? Si la temperatura ambiente es fija, si está siendo controlada porque tienes un mini split, por ejemplo, eso es decir, un flujo de aire,
o es evaporativa, o está cambiando la humedad relativa. Todos esos factores cambian la manera en que el calor se transforma y se transfiere. Sí, y hay que controlar, bueno, siempre en los experimentos para tratar de Claro, tener nuestro elemento ideal, pero pues sí. claro, eso desde luego en un laboratorio, Ajá. pero hay técnicas que están dedicadas a usarse afuera, por ejemplo. Ujú. Y entonces algunas de ellas o tienden a ser más cualitativas que cuantitativas, o son cuantitativas, pero tienes que estar muy bien entrenado, ¿no? Son ciertas situaciones en las cuales puedes usarla fuera del campo de laboratorio, y esa es justamente una de las cuestiones importantes de estas técnicas. Realmente son jóvenes, ¿no? La primera de estas técnicas se desarrolló en 1976. Entonces, hace falta no solamente hacer modelos matemáticos para explicar los fenómenos que están ocurriendo, todos los fenómenos de transferencia, todos los fenómenos de conversión de energía, sino también modelos que nos permiten desarrollar tecnología para ellos. ¿Cómo usarlos ahora? Ya lo expliqué, ya lo puedo predecir, bueno, ahora ¿cómo lo uso? ¿Cómo desarrollo un dispositivo que lo pueda usar correctamente y además confiablemente? Ujú. Mira, hay otra pregunta. Nos dice, ¿por qué te apasiona la reología? Pues es que la reología era una rama muy interesante porque pues va más allá de la mecánica de fluidos, ¿no? Ya estás hablando ya no solamente de cómo fluye, sino por qué fluye, ¿no? Eh, y en ese sentido está fuertemente ligada a la tribología, ¿no? Que es su alter ego, pero en los sólidos, ¿no? En los materiales que resisten los esfuerzos de corte. Eh, y puedes ver cosas súper locas con los fluidos complejos, ¿no? Los fluidos viscoelásticos, ¿no? Eh, pero además tiene una utilidad tecnológica inmediata, ¿no? Digo, la cosmología se me hace una cosa muy interesante, y no soy experto en ella, muy interesante, eh, pero no vas y aunque es una cuestión de conocimiento fundamental, por ejemplo, las ondas gravitacionales, en esencia no van a mejorar tu vida diaria. Ujú. Pero, por ejemplo, la reología, las ciencias fototérmicas, la ciencia de materiales, la ingeniería de materiales, sí lo hacen, porque con ese tipo, por ejemplo, si no tuvieras reología, no habría microfluídica. Y entonces, ¿cómo, cómo podrías controlar la transferencia de calor en los sistemas computacionales cada vez más mínimos, ¿no? Eh, es difícil. La reología también se aplica a los sistemas biológicos, igual que las ciencias fototérmicas, ¿no? Puedes estudiar una serie de propiedades de la sangre, por ejemplo, mientras fluye bajo ciertas condiciones que pueden estar ligadas a la presencia de ciertos elementos químicos en ella, igual que en las cuestiones de calor y la luz en la sangre, y también están ligadas a ciertas afecciones, ¿no? Por ejemplo, si la viscosidad cambia fuertemente, si algo quiere decir que tienes muchas plaquetas o tienes un factor de coagulación exageradamente grande o muy bajo, por ejemplo, si es un fluido muy adelgazante, ¿no? Eh, pero además, curiosamente, muchas de las cosas de la reología están fuertemente ligadas. Por ejemplo, la reología y las ciencias fototérmicas no están desvinculadas, porque muchos de los materiales que uno pretende estudiar, por ejemplo, son polímeros Ujú. o biopolímeros, y a veces están bajo flujo, y cuando está bajo flujo cambian sus propiedades térmicas también y sus propiedades ópticas, ¿no? Sí, todo va ligado. Todo va ligado, no tiene mucho sentido decir, es que me gusta más la reología que no, me gusta todo, claro, encuentras un nicho porque hubo algo, ¿no? Pero en realidad todo está fuertemente ligado, todo está muy Sí. ligado. Ay, pues muchísimas gracias, Bruno. Estuvo genial tu plática y yo creo que sí dejas a muchos con curiosidad.
Así es que les recuerdo que si ven este video posteriormente pueden escribir sus preguntas y nosotros te las haremos llegar para que puedas responderlas a nuestro público que pues estaba muy atento. Y pues te agradezco muchísimo a nombre de Prometea X el haber estado aquí con nosotros. Te llegará muy pronto a tu correo la constancia de tu participación con nosotros. Y bueno, antes de irnos, llega una última pregunta. Claro. Que nos dice, bueno, ¿qué cosas locas has visto en los viscoelásticos? Por ejemplo, bueno, no sé si, no sé si alcanzan a ver, por ejemplo, no tengo fluido viscoelástico en ese momento, pero por ejemplo, hay ciertos fluidos viscoelásticos en los que tú tienes el fluido normal, por ejemplo, el agua, y tú empiezas a vaciar, y aunque tú detengas el ángulo, el agua va a seguir vaciando hasta que llegue a cierto nivel y se acabó, ¿no? Pero hay ciertos fluidos viscoelásticos en los que yo dejando vaciar hasta aquí, el fluido sigue su modo y solito se va a salir. El llamado efecto sifón sin tubo es un efecto muy interesante. Literalmente es pasar un fluido de un envase a otro envase sin que haya un tubo de por medio, solamente por las propiedades viscoelásticas. Por ejemplo, hay un efecto, en este momento se me olvidó el nombre, cuando tú estás, por ejemplo, mezclando tu agua de limón, ¿no? Por ejemplo. Y tú ves que se forma un remolino cerca de la cuchara, y ese remolino es hacia abajo, ¿no? Lo que uno espera, ¿no? Como en las películas, ¿no? Para ciertos fluidos, el remolino se hace hacia arriba, y entonces el fluido empieza a trepar por la cuchara, ¿no? Weissenberg se llama el efecto Weissenberg. Por ejemplo, la generación de jets, el flujo turbulento es muy interesante, muy, muy interesante. Cómo pequeños cambios en las condiciones de flujo tienen fuertes cambios en la apariencia de un material terminado. Por ejemplo, cuando tú inyectas plástico, pues está fluido, está líquido, está fundido, y tú lo inyectas a través de dados y para formar un molde, llenar un molde. Cómo lo inyectes y qué uses para inyectarlo tiene fuertes repercusiones en la calidad del acabado del producto que vas a quedar. Si alguna vez has comprado en el mercado de estos muñequitos de la lucha libre que están así, has visto que el plástico tiene como si tuvieran callos. Sí. Y eso es efecto debido al flujo mientras eran vaciados en el molde de ese plástico. Sí, pues pareciera que no, pero está por todos lados, ¿no? En cada fenómeno general. Claro. Ay, muchas gracias. Muchos likes, muchos corazoncitos aquí en las redes sociales, si estuvieron viéndote. Entonces espero que estés de regreso muy pronto con nosotros. Muchísimas gracias, Bruno. Al contrario de ustedes, y muchas gracias a todos. Sí, hasta luego a todos. Hasta luego.